Estamos llegando a las 12 del mediodía, 11:54 en toda la Argentina, y vamos a avanzar con el programa y a darle la bienvenida rápidamente a Martín Olivetti. Es neurocirujano, está aquí con nosotros, se tomó el tiempo de venir para charlar un poquito acerca de distintas cuestiones. 13.781 es su matrícula en este caso, y vamos a hablar, como decía, de algunas cuestiones que por ahí todo el mundo se está preguntando, por hecho de público conocimiento, digamos. Se conoció en las últimas horas, o por lo menos en los últimos días, que Kim Kardashian tiene un aneurisma cerebral. Entonces todo el mundo se está preguntando qué es esto, ¿no? De qué se trata, y vamos a estar charlando también acerca de otras cositas. Martín, buen día y gracias por estar acá. Bueno, buenos días a ustedes y gracias a ustedes, en realidad, Fabián y Julieta, por la invitación. Bueno, cuéntenos un poquito, de alguna manera, cuando hablamos de aneurisma, ¿de qué estamos hablando, básicamente? Bueno, el aneurisma es una malformación vascular, ¿eh? Es una malformación que sucede en las paredes de una arteria o de una vena, pero más frecuentemente de una arteria. Se asume de que hay una deficiencia genética que uno la trae con el nacimiento, desde nacimiento, en algún sector de la pared de la arteria, que hace que con el correr de los años, cuando actúan diferentes factores como la hipertensión arterial o el tabaquismo u otros factores, otras enfermedades, sobre esta debilidad de la pared, se vaya formando una especie de bolsita o de globito al costado de la arteria o de la vena, como una tetita que se va formando, y esto hace de que las paredes de ese sector sean más débiles que la del vaso madre, lo cual entraña un riesgo de ruptura. Y la ruptura de un aneurisma es grave, dependiendo también, por supuesto, del lugar donde está ese aneurisma, en qué órgano está ese aneurisma. Puede ser en una arteria renal, en una arteria pulmonar, en una arteria cerebral, en el corazón mismo puede pasar. Y en el cerebro es particularmente grave, por supuesto. Claro. ¿Y qué consecuencias tiene que una persona tenga un aneurisma cerebral en este caso? Digo, esta formación de esta bolsita que nos explicabas, ¿no es cierto? Sí. Sin ir al extremo, ¿no es cierto?, de que eventualmente esa se pueda romper y ahí ocurriría lo mayormente grave, ¿no es cierto? Y bueno, ese es el riesgo, que se rompa. Eso es lo grave. Sí. Lo grave es estar sometido al riesgo de que eso se pueda romper. ¿Y cuáles son las consecuencias de que eso suceda? Y cuando un aneurisma se rompe, la presión que tiene la arteria, la arteria, el vaso sanguíneo arterial, tiene paredes muy reforzadas para resistir la presión arterial. 140, 150, 160 milímetros de mercurio, que es cuando nos medimos la presión y decimos, ¿qué presión tengo? Tengo 140, 80 o 14, 8. Son 140 milímetros de mercurio. Eso quiere decir que en una columnita de vidrio, el mercurio tiene que subir 140 milímetros o 14 centímetros. Imaginemos, ¿no? La presión que soporta el vaso. Si esta columnita sube a 200 o 220, bueno, si se rompe una arteria dentro del cerebro, imaginémonos el daño que puede ocasionar esto, ¿no es cierto? Puede lesionar el cerebro gravemente, tanto que en más de la mitad de los casos, cuando un aneurisma cerebral se rompe, provoca la muerte instantánea en el paciente. Claro. Y pensaba, haciendo por ahí una comparación con lo que muchas veces se trata de prevenir en cuanto a cardiopatías, y la posibilidad hoy de que cuando uno nace se hagan determinados estudios o incluso previos. ¿Hay posibilidades de, como bien decías vos hace un ratito, evidenciar estos factores genéticos como para prevenir? Lamentablemente, con los medios que disponemos actualmente, no. Existen muchas otras enfermedades que nosotros podemos hacer screening, podemos hacer controles anuales. Por ejemplo, las mujeres que se hacen Papa Nicolau, que se hacen mamografías, no sé, los hombres también nos tenemos que hacer controles prostáticos, ese tipo de cosas, o análisis de sangre rutinarios, etcétera. Pero para el aneurisma cerebral, lamentablemente, eso no existe. La gran mayoría de los aneurismas cerebrales no rotos que se diagnostican de manera fortuita, cuando un paciente se somete a un estudio en circunstancias de otra enfermedad, qué sé yo, no sé, fue al neurólogo porque le dolía la cabeza o porque estaba mareado.
Bueno, el neurólogo, el neurocirujano le pide una resonancia de cerebro o una tomografía, Ok. y ahí el imagenólogo detecta, informa, y bueno, el paciente cae al consultorio con este diagnóstico incidental, así se llama, aneurisma incidental. Es el aneurisma descubierto, no roto. Claro. Ahora, cuando el aneurisma se rompe, bueno, ahí sí hay que hacer se lo diagnostica, ¿no es cierto?, con tomografía, resonancia, etcétera. Hay que determinar bien con otros estudios dónde está localizado, la forma que tiene, cuántos son, si es operable o no, y bueno, y ahí se avanza, ¿no es cierto? ¿Y cómo uno detecta? Vos dijiste que, por ejemplo, si uno posee un aneurisma, probablemente si no reventó, uno no hay manera de evidenciar, a menos que, como decís vos, de forma incidental uno lo detecte a través, ¿no es cierto?, de algún estudio específico. Sí. Pero uno, cuando eso sucede, ¿no es cierto?, se rompe esta bolsita. Eso, ¿Qué es? hablemos de aneurisma que se rompe, no que revienta, porque Ok, parece bien, algo. Claro, sí. bien, me gusta, Aneurisma- corrijamos entonces. aneurisma roto. Se rompió. Eso sí se evidencia en la persona, eso sí tiene Sí, señales, sí, uno por se da supuesto. cuenta. Sí, sí, cuando un aneurisma se rompe es muy catastrófica la sintomatología. Sí. El paciente sufre en ese momento un súbito y espontáneo dolor de cabeza, porque una cosa es que el dolor de cabeza aparezca después que sucede un golpe, por ejemplo, que se intoxicó con alguna comida o lo que fuera, pero otra cosa es que el dolor de cabeza aparezca solo, de golpe. De lo mejor que estoy acá charlando con ustedes o jugando un partido de fútbol o qué sé yo, tomando sol en el patio de mi casa, de golpe aparece un súbito dolor de cabeza. Ok. Explosivo. Tal es la intensidad que a veces al paciente le hace perder el conocimiento. El dolor de cabeza que sucede cuando un aneurisma se rompe y que el paciente sobrevive para relatarlo, lo relata como el dolor de cabeza más intenso que jamás pudo haber experimentado. Ok. A partir de ese momento, dependiendo de la intensidad con la que el aneurisma se rompió, van a ser los síntomas que sobrevienen. Dependiendo del jet de sangre que haya salido Sí. por el aneurisma roto, vamos a tener sintomatología neurológica o no, Claro. que puede ser una hemiplegia, puede ser una dificultad para movilizar uno de los miembros o la cara, o que el párpado de un ojo se caiga, o que el paciente tenga una rigidez nucal, que no pueda flexionar la columna cervical. Hay varios síntomas, digamos, Sí. que son marcadores para nosotros y que nos orientan a seguir avanzando en el diagnóstico de esto. Y Martina, hablabas en un momento de esta suerte de diagnóstico incidental, producto de alguna otra consulta que te lleva a vos a este diagnóstico. ¿Hay una posibilidad de yo darme cuenta que estoy teniendo el aneurisma sin que se haya roto ni nada por el estilo? No, en líneas generales no. Ahora, existe una condición que es la de los aneurismas familiares, donde sí una persona es detectada de haber tenido un aneurisma, ya sea incidental o que se rompió y fue intervenida quirúrgicamente o lo que fuera, descartar desde el punto de vista médico de que el aneurisma de ese paciente no sea parte de una enfermedad familiar, Okay. porque existen los aneurismas de aparición esporádica que se pueden presentar en cualquier persona, y son detectables el 95% de las veces cuando se rompen. Y después están los aneurismas familiares o heredofamiliares también, donde tiene la madre y los hijos, por ejemplo, o el padre y los hijos, o un hermano, o un padre tuvo, o yo tengo y mi papá por ahí capaz también tiene, pero nunca se le rompió. Claro. Entonces hay que investigar a los familiares de primer grado. Okay. Generalmente hacemos eso nosotros cuando recibimos un paciente con un aneurisma roto. Una vez que salimos de todo el proceso, ¿no es cierto?, del tratamiento, ya el paciente se fue de alta, o bueno, por ahí capaz termina falleciendo igual. Después de algunas semanas, cuando todo se calma y se enfría, avisorar a los familiares, avisar directos, no el esposo, por ejemplo, Claro, ¿no? Sí, El familiares directos, que se estudien, que consulten con su neurocirujano de cabecera, que les pida los estudios correspondientes para descartar Sí. de que no sea una enfermedad familiar. En ese caso se puede hacer la detección temprana. Claro. Y ahí, ¿hoy hay más diagnóstico? ¿O la relación? No, sigue Porque siendo pienso igual. por ahí en
en que hoy nuestro cerebro está como sobreestimulado, propenso a distintas situaciones, si esto influye o no influye, si el diagnóstico fue siempre el mismo, entendiendo su imprevisibilidad de aparición, digamos. No, sigue siendo el mismo. El único factor de riesgo, digamos, con el cual nosotros podemos trabajar y disminuir la incidencia de aparición de esto es el tabaquismo. El tabaquismo. El tabaquismo está directamente relacionado con la aparición de aneurismas, cerebrales sobre todo. Y si yo soy hipertenso y además soy tabaquista, y tengo bastantes números comprados. O sea, si yo puedo trabajar sobre el tabaquismo crónico con campañas de decir, bueno, acá no sé, dejar de fumar y qué sé yo, y bueno, vamos a ir disminuyendo la incidencia de aparición de esta enfermedad. Manejar todos los factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes, el sobrepeso, el colesterol elevado, el tabaquismo, el sedentarismo, todo eso influyen, por supuesto, son factores de riesgo para que un aneurisma se desarrolle. Y una vez detectada un aneurisma, antes de que se rompa, que imagino que serán pocos los casos, como bien mencionaste, la mayoría se detecta una vez que ya sucedió. Sí. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Hay posibilidades de uno quitársela? ¿Qué es lo que procede en ese caso? Bueno, en el caso de la detección de un aneurisma incidental, que no se ha roto todavía, hay diferentes formas de abordarlos. Generalmente los aneurismas que miden menos de 4 milímetros no son para tratar, son para observar, para controlar. Se tienen que hacer el paciente estudios como si fuera una mamografía, como estábamos hablando recién, una vez por año, una vez cada año y medio, ir viendo. Y por supuesto, tratarse todos los factores de riesgo que tenga el paciente para evitar de que este aneurisma siga aumentando de tamaño. Si el aneurisma tiene más de 4 milímetros, bueno, ahí ya hay que tomar una conducta activa, tratarlo. Esa es la sugerencia médica. El tratamiento puede ser quirúrgico, a cielo abierto, como decimos nosotros, o puede ser también por vía endovascular, se llama, que es a través de un cateterismo. O sea, no operar al paciente. En base al tamaño que tenga el aneurisma, dónde está localizado, la forma que tenga, la edad del paciente, las enfermedades asociadas que tenga el paciente, bla, 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 toda una serie de datos que se meten adentro de una coctelera. Yo hago el batido y después saco y te digo, acá está el trago. Esto es lo que te recomiendo. Te recomiendo que te hagas esto, te recomiendo hacer esto otro, y vamos siguiendo la evolución del paciente. Aparte, hablamos de tamaño minúsculo, menos de 4 milímetros, más de 4 milímetros, es, digamos, en términos comparables, nada, pero imagino que para el cerebro o de determinada zona de nuestro cuerpo, por el rol que ocupan, es un montón. Sí, es... A ver, hay aneurismas que son gigantes, que miden, no sé, 5 centímetros de diámetro, 7 centímetros de diámetro. Estos aneurismas generalmente ya tienen una historia de larga data en el paciente. Son aneurismas que adentro ya están calcificados, que tienen trombos en su interior, tienen quizás una dinámica del flujo. Bueno, ya estos ya son datos muy, muy específicos para charlarlos en la radio, pero uno va viendo el comportamiento del aneurisma y bueno, va decidiendo también qué tratamiento hacer con el paciente. Pues no es lo mismo tratar a un paciente de 85 años que un paciente de 22 años, por ejemplo. Por supuesto. Pero me llama mucho la atención eso que mencionaste, que de acuerdo a si no pasa estos estándares de tamaño, se mantiene en observación. O sea, no hace falta ningún tipo de intervención. ¿Por qué se opta por esto? Porque la incidencia de ruptura, el riesgo, es muy bajo, muy bajo. Se conversa esto con el paciente, lógicamente, y se le dan las opciones, y se dice, bueno, mirá, un aneurisma que mide menos de 4 milímetros de diámetro, por ahí quizás es más riesgoso tratar de tratarlo que dejarlo a su libre evolución y ir investigando o ir evaluando cómo va progresando. Y a veces si uno puede corregir los factores de riesgo y minimiza todas estas cosas que pueden incidir, hasta a veces pueden desaparecer. O sea, existe esa posibilidad. Es mínima, pero existe la posibilidad. Entonces,
hay que ir viendo. Y teniendo en cuenta, Martín, siempre la por ahí falta de previsibilidad, la aparición repentina o el diagnóstico incidental, ¿esto afecta tanto a jóvenes como a adultos? ¿Hay una mayor proyección para personas adultas? Hay una mayor proyección para personas adultas en la medida que los factores de riesgo, y vuelvo a hablar de esto porque los factores de riesgo son importantes. Sí. En la medida que los factores de riesgo se mantengan en el tiempo, y eso sucede a medida que vamos avanzando en edad, entonces la incidencia es mayor en personas mayores. Claro. Las personas mayores tienen más colesterol, exacto, más arteriosclerosis, más hipertensión, más diabetes, más tabaquismo, más sedentarismo, más... Entonces, esta incidencia va aumentando con los años, lógicamente. Y hablamos mucho de este contexto actual. Digo, hay un concepto que se está hablando mucho, que es también, dicen, del impacto que generan las redes en el cerebro, o el consumo excesivo y demás, que es el brain rot, podredumbre cerebral. ¿Esto cómo se explica? ¿Qué significa? Bueno, esto, mirá, todos los días en la medicina existen artículos nuevos que salen a la luz, y que nos vamos a enterar, hasta yo me entero por las redes, ¿entendés? Digamos, desde la pandemia a esta parte, yo lo experimenté en la pandemia, a medida que íbamos conociendo el COVID, por ejemplo, todos los días salían artículos científicos nuevos de la enfermedad. Y este tema de la globalización y de las redes y de la inteligencia artificial ha venido a revolucionar la información a nivel mundial en todos los aspectos, en todos los rubros, en todos los sentidos. Y entonces vemos todas estas cosas en las redes, y por ahí vemos un TikTok que sale una chica hablando de brain rot. Y vos te detenés ahí un minuto y decís, yo no tendré esto, ¿qué será que me está...? Bueno, si te pones a mirar todas las cosas que hay, la verdad, no vivimos. O sea, yo me tengo que encerrar en una caja de cristal y bueno. Pero sí, es verdad que las redes generan esto, el scrolling es adictivo, pero no solamente pasa con el scrolling y las redes, pasa también con otras cosas en la vida cotidiana, y bueno, la informática y la computación e inteligencia artificial hace de que nosotros cada vez más demandemos estas soluciones inmediatas para todos los aspectos de la vida, tanto laboral como de ocio y lo que fuera. Y bueno, el brain rot es un concepto nuevo que hay que investigarlo, hay que hablarlo, hay que verlo. Yo pensaba un poco que, digo, yo nací principios de los 90, 92, entonces todo esto no existía, entonces pensaba por ahí mi cerebro estaba preseteado de alguna manera y fue como evolucionando en función de los estímulos que hoy recibe producto de la utilización de esto, y decía, ¿no? ¿Esto qué genera? ¿Atrofia el cerebro o lo adapta para que funcione con un montón de estímulos nuevos, entendiendo que el cerebro principalmente de alguna manera transporta energía que hace que nosotros accionemos, pensemos, las neuronas se activen y demás? ¿Hay una relación ahí de evolución? Directa. Vos naciste en el 92, yo en el 73, sí, así claro, que imagínate, ¿no? Imagínate la diferencia. Sí. Pero bueno, no, el cerebro, por supuesto, es un órgano que se nutre del estímulo, como todo el resto del cuerpo. Si vos estimulás un músculo, el músculo se hipertrofia. A medida que, en la medida que vos lo estimules, al cerebro, el cerebro también, entre comillas, se va a hipertrofiar. Entonces, si vos te abandonás, vamos, para darle un concepto, te abandonás a que una inteligencia artificial haga el trabajo, y lógicamente que vos vas a ir perdiendo progresivamente esa capacidad de raciocinio, de esa capacidad de inteligencia. Por eso entonces es muy importante estimularlo al cerebro, aprender cosas nuevas a diario. Había un neurólogo que decía, el solo hecho de cambiar la ruta que yo sigo para ir a trabajar diariamente y no hacer todos los días el mismo camino, ya es un estímulo. Mira. ¿Me entendés? Leer mucho, estudiar idiomas, capacitarte, estudiar cosas nuevas, estimular, nutrirlo al cerebro, darle vos la capacidad, la posibilidad a tu cerebro de que tu cerebro haga el razonamiento. Eso es lo importante. ¿Y vos sentís que toda esta cuestión de la que se está hablando ahora, en consecuencia, ¿no es cierto?, como bien están diciendo, de el uso excesivo de las redes sociales, de las tecnologías,
¿tiene o podría tener algún cierto tipo de impacto después en las cuestiones que vos recibís en consultorio, que me imagino no tendrán vínculo directo, pero... No tanto en ese sentido, pero a ver, afecciones. Relacionemos algo con este tema, que es, por ejemplo, la capacidad de... no me sale ahora la palabra, la comprensión de texto, que estuvo tan en los medios, tan en discusión en los últimos 2 o 3 años, que hay una cierta población importante de chicos, un porcentaje importante de estudiantes de la escuela secundaria que se reciben sin tener una básica capacidad de comprensión de texto. Y esto viene de la mano con el brain rot. O sea, sí. Definitivamente. Ahora, que por ese motivo una persona consulte al consultorio del neurólogo todavía no está pasando. No sé si más adelante vaya a pasar. Sí. Ahora, es como decir, hoy estamos viendo un aumento de consultas de pacientes que tienen enfermedades de la columna cervical por el tema de usar el celular crónicamente y mirar para abajo. Sí. Pero lo estamos empezando a ver ahora después de hace... ¿cuánto? 10, 20 años que venimos usando el teléfono, ¿no? Y bueno, hoy hay más quizás consultas por obesidad que hace 70 años atrás. Lo estamos viendo ahora porque la gente ahora es más sedentaria que hace 70 años atrás. Entonces, estas son cosas que vamos a ir viendo a medida que la humanidad vaya evolucionando, y también vamos a ir viendo el cambio en las consultas. Tal cual. Traslado una pregunta acá del chat que por ahí es un poco bastante técnica, pero está buena igual que le pregunten. Cuando se rompe un aneurisma, ¿se dice ACV? ¿Es lo mismo? ¿Tiene que ver? ¿O es otra cosa? Claro. Porque la ruptura del aneurisma provoca una hemorragia. Hay una hemorragia dentro del cerebro. Es un hematoma, se forma un hematoma dentro del cerebro. También se llama hemorragia meningia. Y la hemorragia meningia es una forma de ACV, de accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular es una gran enfermedad que comprende a 2 grandes grupos. Está el accidente cerebrovascular isquémico, que forma parte del 70% de los ACVs, que es cuando se tapa una arteria por un coagulito o se tapa por un cristal de colesterol o lo que fuera. Entonces la sangre no puede pasar y el tejido cerebral, que estaba siendo oxigenado y nutrido por esa rama de arteria que se tapó, se muere. Eso se llama infarto. Se muere por falta de oxígeno y por falta de nutrientes. El infarto cerebral es el ACV isquémico, 70%. El otro 30% que resta son los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, que es lo opuesto. Es cuando en vez de taparse una arteria, se rompe y hay una hemorragia. Y la hemorragia lesiona el tejido cerebral. O sea que sí, claro, es una forma de ACV. Claro, no de la gran mayoría, pero forma parte de ese 30% que mencionaste. Exacto. En algún punto también se hablaba mucho del ACV, digo... Hoy siento que se habla cuando pasa algo como con la necesidad de, bueno, reforcemos esto, ¿qué significa? ¿Vos ves esta preocupación también? ¿Sentís que en algún momento era como que todo el mundo te preguntaba por esto y hoy, bueno, un caso más? Son oleadas mediáticas, yo esto lo he conversado con la gente que es responsable de esto a nivel institucional y a nivel de prevención y qué sé yo, porque yo veía, por ejemplo, que había más campañas para la leishmaniasis que... No sé cuántas personas con leishmaniasis conocemos nosotros. ¿Y cuántas personas con ACV conocemos? ¿Por qué no se hace más hincapié en campañas de prevención contra el ACV? Contra los accidentes de tránsito, por ejemplo. O sea, las campañas tienen que ser poderosas, porque uno puede hacer todo desde la prevención. Cuando la cosa sucede, ya es poco lo que uno puede hacer. Claro, o sea, uno hace lo máximo que puede, pero con lo que quedó. ¿Está? Entonces, las campañas de prevención es a lo que hay que apuntar. ¿Cómo yo voy a hacer una campaña de prevención? O sea, sin desmerecer, yo no digo que no haya que hacer campaña contra la leishmaniasis, por ejemplo, pero démosle más importancia también a esto que tenemos acá y no tanto a esto. Y particularmente sobre los ACVs,
¿hay manera de prevenir o estamos hablando ya de una... Campañas de prevención contra los factores de riesgo, Claro. que el día de mañana sumados te pueden dar una ACV. Campaña de prevención contra la obesidad, contra el sedentarismo, contra el tabaquismo, contra el contra la hipercolesterolemia, campañas de prevención contra la diabetes, actividad física. Que encima son muchas cositas Son que muchas van cosas. una detrás de la otra, digamos, y lo traigo al contexto actual, donde por ahí, por las condiciones laborales o lo que sea, uno está mucho tiempo más sentado sin moverse que antes. Digo, antes uno trabajaba en un lugar como este, tenía que salir, ir a buscar la nota, volver. Sí. Hoy es solamente mando un WhatsApp o una llamada. Digo, también el contexto global y la tecnología hace que uno sea mucho más sedentario. Entonces, en un contexto como el que estamos atravesando, y vos hablabas recién de los chicos, cada vez incluso chicos con mayores problemas de obesidad, son situaciones que no solo van una detrás de la otra, sino que se pueden presentar en una edad más corta, digamos. Sí, totalmente. Sí, cada vez más temprano, también vinculado al acceso más temprano de los chicos a las tecnologías, a los celulares, a las redes sociales. Hay países desarrollados que tienen una pandemia, ahí, por ejemplo, de Estados Unidos. Es impresionante el índice de obesidad, es impresionante, realmente. Y bueno, la adicción a la electrónica también, de todo tiene mucho que ver. O sea que, de alguna manera, la recomendación pasa por lo que siempre se discute. O sea, hagamos actividad física, cuidémonos, seamos responsables. Sin lugar a dudas. Digo, ¿y por qué crees que por ahí cuesta romper eso? Porque todos con médicos con los que hablen hacen énfasis no solo también la actividad física, sino la buena alimentación, el complemento de estas dos cuestiones. ¿Por qué nos cuesta por ahí romper con eso? Qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta. Mirá, yo mido 1,78 m y peso 100 kilos. En los últimos 15 años aumenté 20 kilos de peso. Te lo hablo, o sea, es algo personal, ¿no es cierto? Sí. Y yo soy médico y sé lo que es. O sea, lo único que pude lograr con fuerza de voluntad es dejar de fumar. Hace 15, 17 años que no fumo. Yo fumaba 20 cigarrillos por día. Duré durante 20 años de mi vida, desde los 18 hasta los 35 años, fumé. Y lo pude dejar, pero una fuerza tremendísima de voluntad tuve que tener para dejar de fumar. Y cuesta. El ser humano es un organismo biológico que se acostumbra mucho a los hábitos. Cuesta dejar de tomar alcohol cuando vos estás en una reunión y decís vamos a tomar un vino, qué sé yo. Social, ¿no? Cuesta dejar de comer un asado, cuesta dejar de comer un chorizo, cuesta hacer dieta, cuesta salir a caminar, salir a hacer actividad física. Yo tengo que hacer un esfuerzo importante, te digo, para salir a caminar 1 hora por la costanera. Sí. No solamente el esfuerzo de la voluntad y el esfuerzo físico de salir a caminar, sino que también todas las otras cosas que tenés que dejar de lado para poder salir a caminar, acomodar tu horario, tu agenda, darte tu tiempo. Se puede, por supuesto que sí, obvio que se puede y hay que hacerlo, pero cuesta. Pero es una lucha diaria, digamos. Cuesta. ¿Y qué ves cuando hablas con tus pacientes? Digo, imagino también tenés estas conversaciones las mismas, Totalmente. Que incluso situaciones que también te atraviesan a vos mismos, digo. Y bueno, antes el médico se enojaba con el paciente, ¿no? Le decía, usted tiene que bajar 15 kilos, si no, no venga a verme más, usted tiene que, ¿cómo va a fumar? ¿Qué sé yo? Sí. Y bueno, hoy viene un paciente a mi consultorio, hipertenso, diabético, 78 años, y porque tuvo una ACV isquémico y viene, qué sé yo, con una dificultad para caminar, y bueno, entonces yo lo recibo en mi consultorio y converso con la familia, converso con el paciente. El médico le va a decir, tiene que dejar de fumar, tiene que dejar de tomar alcohol y tiene que comer sano. A un tipo de 78, 80 años. ¿Cómo hacemos para cambiar 80 años de hábitos? Por supuesto. A ver, señor, yo le digo, tiene que dejar de fumar, obviamente. Sí. No le voy a obligar, no le voy a decir, si usted no fuma, claro, si usted sigue fumando, no venga más a verme en mi consultorio. Sí. Son negociaciones que hay que hacer con el paciente. Yo no le puedo decir a una persona que pesa 120 kilos y que tiene 90 años o que tiene, no sé, 85 años, usted tiene que comer sano.
¿Qué le queda de vida a ese señor? ¿Qué le queda por disfrutar? O sea, trate de comer sano, trate de bajar unos kilos, no se exceda con esto, con aquello. Señora, usted que está con él, que vive con él, hagamos una cosa que sea más moderada, que... Si me fuma 20 cigarrillos, ahora, claro. 5. Ahora, si yo empiezo a abordar el tratamiento de un paciente que es más joven, que tiene 28 años, que tiene 30 años, entonces sí el mensaje tiene que ser más contundente. Tiene que ser más contundente. Mirá, si vos no te cuidás, va a pasar esto, ¿me entendés? Tratá de cambiar tu vida, tratá de cambiar tus hábitos. Yo te puedo recomendar con profesionales que te pueden ayudar a dejar de fumar, dejar de tomar alcohol, a que te enseñen a hacer actividad física, esto, lo otro, pero todo es... ningún paciente es igual a otro, ninguno es igual a lo que te dice el libro. Entonces vos tenés que ir aprendiendo, tenés que ir viendo todo eso y juntando con la experiencia cómo tratar al paciente también. Y la mayoría de tus casos imagino que igual tendrá que ver con eso también, ya llegan con el problema ya avanzado, o recibís también situaciones de pacientes que vienen en caso de prevención, jóvenes como mencionabas. Sí, no, yo en el consultorio vemos de todo. Resulta que acá en Argentina, acá en Corrientes, la gente no está informada en realidad sobre lo que hace el médico especialista, cuál es la diferencia con el médico clínico, y muchas veces incluso entre colegas no saben cuál es la diferencia entre un neurólogo y un neurocirujano. Entonces nosotros tenemos demanda espontánea. Demanda espontánea quiere decir el paciente saca un turno porque se le ocurrió. O sea, para mí mejor, obviamente, como dice el correntino, más pasto para mi caballo, pero en realidad nuestra forma de trabajar debiera ser por referencia, o sea, que otro especialista que haya detectado un padecimiento neurológico, neuroquirúrgico en realidad, en este caso el neurólogo me lo derivaría al neurocirujano. Un neurólogo, un oncólogo, un clínico, un traumatólogo que haya visto algo en la columna, por ejemplo, que sea para operar, o sea, generalmente debiera ser así, pero bueno, esa situación no se da. Entonces nosotros recibimos en el consultorio pacientes que vienen para prevención, que se quieren hacer un chequeo neurológico. Bueno, lo recibimos, conversamos, tratamos de ver qué es lo que demanda el paciente, qué es lo que quiere, y ahí lo orientamos. Bien, Martín, la verdad, primero, por lo menos yo te quiero agradecer que hayas venido hasta acá. Segundo, la didáctica, porque a veces estos temas son difíciles de tratar de explicarlos por las complejidades que obviamente tienen detrás. Así que nada, agradecerte porque hayas venido y encantado de hablar con vos. Bueno, gracias. El agradecimiento es mío en realidad. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hablábamos con Martín Olivetti, neurocirujano. Él venía a charlar un poquito con nosotros acerca de particularidades que se están dando, principalmente con algunos disparadores. Esto que hablábamos al principio del aneurisma, producto de lo que le sucedió a Kim Kardashian, y después TikTok que habla del brain rot y el impacto que puedan llegar a tener las redes sociales también en la preocupación que genere en nuestro cerebro, ¿no? 3781 la matrícula de Martín y charlaba con nosotros. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos con la parte final del programa. Dale. Diario Litoral, ahora es radio.